Vamos entonces a entrar en el análisis de la palabra en esta noche. Ya esta es la tercera noche. Martes, miércoles, la cuarta noche, sí. La cuarta noche, o sea, hoy vamos entonces a ver a partir del capítulo 6 de Apocalipsis, que es donde ya se da entonces el desarrollo de la última semana de las 70 semanas de Daniel. Anoche estuvimos viendo entonces capítulo 4 y capítulo 5, lo que es el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Vimos que en esa fiesta 5 canciones se han de entonar, que en esa fiesta la iglesia termina de recibir las joyas según el Salmo 45 y que en ese acto del tribunal de Cristo, pues la iglesia termina de ser embellecida para ser presentada delante de Dios, delante de Jesús. Posteriormente, entonces, del tribunal de Cristo se dará las bodas del Cordero, que se harán en el cielo también. Hicimos la diferencia entre las bodas y la cena, que la cena sí será aquí en la tierra. Muy bien. Veamos entonces el capítulo, a partir del capítulo 6. A partir del capítulo 6 nos va entonces, el apóstol Juan nos va a describir el capítulo 6. Es como la agenda en donde se presenta el desarrollo de la semana 70. Es importante dejar claro que la iglesia sea levantada. O sea, solo hasta cuando la iglesia sea levantada, entonces inicia la gran tribulación. No puede iniciar antes. Esta noche, generalmente, ahí uno dice amén. Inmediatamente la iglesia sea levantada, comienza la gran tribulación. Rodrigo. Amén. ¿Me están escuchando? Sí. Hermano Rodrigo, ¿me oye? Señor. ¿Sí le escucho? Sí, hermano Rodrigo, es que se le está pausando bastante. O sea, sí se le oye, pero se está entrecortando mucho, amado. Qué pena. Ya vamos. Vale. Sí, yo creo que es más como cuestión de señal, la señal hoy. Bueno, les decía que la gran tribulación comienza a partir de que la iglesia sea levantada. Si la iglesia se va esta noche para el cielo, ahí generalmente uno dice amén cuando habla con pentecostales. Amén. Si la iglesia se va esta noche para el cielo, mañana ya estamos en gran tribulación, o por lo menos los que se queden. Diga gloria a Dios los que se van a quedar. Ok, gloria a Dios, ninguno se va a quedar. Entonces, la iglesia se va y automáticamente la iglesia activa lo que vamos a llamar el día del Señor, ¿vale? Así se conoce en escatología como el día del Señor, que comienza a partir del capítulo 6 de Apocalipsis. Recuerden que en el 6 ya la iglesia no está.
La iglesia se fue en el 4. 4 y 5 se dan en el cielo. Hermano Rodrigo. Todos los 2 capítulos, 4 y 5 se dan en el Señor. Es que aquí hay un soltero que pregunta que si en el cielo se puede casar. Aleluya, no, le toca que se case aquí. Le toca que se case aquí. Porque en el cielo seremos como los ángeles de Dios que ni se casan ni se dan en casamiento. Así que le tocaría aguantarse 7 años por allá sin mujer y eso va a ser muy aburridor en uno en el cielo sin esposa. Entonces es mejor que se case aquí. Busque una buena santanderiana por ahí o de por allá, haga cumplir, no sabe lo que se está perdiendo. Vale, cierro el paréntesis. Si me permiten, les quiero compartir pantalla para que se ubiquen un poquito mejor. Entonces vamos a ver unas gráficas que les va a ayudar a ubicarse en un poquito. A partir del capítulo 6. Les vamos a orientar un poquito ahí. Entonces, el capítulo 6 nos va a dejar los siguientes. Muy importante que lo tengamos en cuenta. Muy bien, aquí estamos entonces, capítulo 6. En realidad se da en el siguiente orden. Sellos, trompetas y copas. En esos 3 eventos está la agenda de la semana 70, en los sellos, en las trompetas y en las copas. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta y se da en ese orden. Primero los sellos, posteriormente las trompetas y ya en el capítulo 16 se da lo que es las copas. Importante entonces que lo tengamos en cuenta. El número 7, unas 57 veces, el número 7. Dijimos al comienzo del estudio que tiene que ver con lo completo, lo cumplido y lo perfecto. Y el 7, entonces, si hablamos de juicio, estamos diciendo que aún Dios en el juicio es perfecto, o sea, el juicio se hará a cabalidad. Entonces, el número 7 en Apocalipsis es muy, muy diciente. Se encuentra en 22 capítulos, más o menos unas 54 veces. Aquí tomé solamente algunos de las veces que se menciona. Se menciona con las 7 iglesias, con los 7 espíritus de Dios, con los 7 candeleros, con las 7 estrellas, los 7 sellos, los 7 cuernos, los 7 ojos, los 7 ángeles, las 7 trompetas, los 7 cuernos, las 7 cabezas del dragón y las 7 cabezas de la bestia, las 7 copas de oro y los 7 reyes. Entre otras, muchas veces más se menciona el número 7, indicando entonces, como decimos, un juicio completo y perfecto. Entonces, los sellos da el inicio de la serie de 7. Les recuerdo entonces que ya estamos parados en la semana 70 de las 70 semanas de Daniel. Es importante que entendamos que hasta la muerte del Mesías, o más bien antes de la muerte del Mesías, exactamente el 10 de Nisan, 6 de abril del año 33 de Cristo, ese día se cumplió la semana 69. Ese día, dije, 10 de Nisan, 6 de abril del año 33 de Cristo, exactamente Lucas capítulo 19, y especialmente desde el 42 en adelante, Jesús hace el lamento de por no Jerusalén no estar enterada, no darse por habida, no darse por enterada de lo que pasaba
ese día. Por eso en el capítulo 19, el verso 42, Jesús comienza a hacer un lamento y él dice, oh, si a lo menos supieras lo que es para tu paz hoy, pero tienes los ojos vedados y no te estás dando cuenta de lo que está. Ese día se estaba cumpliendo entonces la semana 69 de la SED. Y cuando la iglesia sea levantada, se cierra el paréntesis y comienza la última semana de las 70 semanas. No sé si estoy siendo claro ahí. Entonces, ese día, 10 de Nisan, 6 de abril del año 33 de Cristo, también se conoce en el idioma religioso como el Domingo de Ramos. Ese se conoce como el Domingo de Ramos, para nosotros la entrada triunfal a Jerusalén. Ese día era que se estaban cumpliendo las 69 semanas que expresa Daniel en el capítulo 9 del libro de Daniel, para que le demos base. En el verso 26 dice, después de la semana 62, se quitará la vida al Mesías. Después de la semana 62. Pero acuérdense en que 7 semanas se gastaron reconstruyendo el templo. O sea, 7 semanas reconstruyendo el templo, y desde la reconstrucción del templo hasta el capítulo 19 de Lucas, entonces 62 semanas, 7 y 62 son 69. La profecía dice, después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Ese pueblo de un príncipe que ha de venir, pues es Roma. El príncipe es el anticristo. Eso se cumplió en el año 70 después de Cristo. Aquí tenemos el pueblo de un príncipe que ha de venir. El pueblo era Roma, gentiles, y el príncipe que ha de venir es el anticristo. Otra prueba de que el anticristo es gentil. El verso 27 del capítulo 9 de Daniel, dándole base ya entonces a la enseñanza, que es lo que vamos a hablar esta noche, y por otra semana, o sea, la semana 70, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, pero a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Por eso la semana 70 se parte en dos, en 3 años y medio y 3 años y medio. Esa es la razón por la cual la semana se estudia en 2 fracciones, en 3 años y medio iniciales y 3 años y medio posteriores. Los primeros 3 años y medio comienzan en el capítulo 6 y van hasta el comienzan en el capítulo 6 y van hasta el capítulo 10 de Apocalipsis, los primeros 3 años y medio, que equivalen exactamente a 1260 días. Van desde Apocalipsis 6 hasta Apocalipsis 10. Y los segundos 3 años y medio comienzan en el capítulo 11 y van hasta Apocalipsis 19, 11. Ahí ya se da la segunda venida de Cristo. Ahí finaliza la gran tribulación, y entonces se da como evento inmediato Armagedón y Sexta. Entonces, mire lo importante de conocer estos eventos cronológicamente, porque eso le amplía a uno ya un panorama mucho más claro de lo que realmente, y de cómo poder entender las cosas y ubicarlas en el contexto, porque a veces cuando no ubicamos las cosas en el contexto, pues obviamente no van a tener el mismo significado, ni se les va a ver la misma importancia para nuestra fe cristiana. Pero cuando logramos entender esto, entonces vamos a poder ir haciendo ese hilo escatológico, y vamos a darnos cuenta que definitivamente la palabra de Dios es exacta. Entonces, la mitad de la primera, y dijimos que la semana 70 realmente se desenvuelven estos 3 eventos: sellos, trompetas y copas. En ese orden: sellos, trompetas y copas. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces dijimos que los primeros 3 años y medio
son de absoluta paz, absoluta paz. Aquí le aparece del 6 al 11, pues indicando que termina en el 10, pero no se asume el capítulo 11, sino que termina los primeros 3 años y medio en el capítulo 10. El 11 ya es parte de la segunda mitad de la semana 70, entonces arranca la segunda mitad de la semana 70 y a ese tiempo, desde Apocalipsis 11 hasta Apocalipsis 19, 11, se le llama el tiempo de angustia para Jacob. Esto es importante, esta expresión es importante asumirla para que entonces nos demos cuenta que se cumple perfectamente lo de Daniel. De Daniel 9, desde el verso 42 en adelante, pues describe la profecía de las 70 semanas. Y vamos a verlo aquí. Aquí está el versículo 24. Perdón, dije 42, es 9 desde el 22 en adelante. El verso 24, mire lo que dice. 70 semanas están determinadas, escuche, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. O sea, la profecía de las 70 semanas son exclusivamente para Israel. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y obviamente tiene objetivos muy definidos. Entonces, tu pueblo, Israel, tu santa ciudad, la Jerusalén. ¿Y para qué son las 70 semanas? 1, para terminar la prevaricación. 2, poner fin al pecado. 3, expiar la iniquidad. 4, para traer la justicia perdurable. 5, sellar la visión y la profecía. Y 6, ungir al santo de los santos. Ese es el propósito de las 70 semanas. Ahora, esos 6 objetivos están divididos en 2 formas. El primer grupo está relacionado entonces con el pecado del hombre y el propósito de Dios para borrar ese pecado. Note entonces lo que dice: terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. O sea, los primeros 3 objetivos de la semana 70 tienen que ver con esto, con el propósito de Dios de limpiar a su pueblo. Y los segundos 3 objetivos entonces tienen que ver con el establecimiento del definitivo reino de Dios. A Jesús, cuando le preguntaron, ¿no vas a establecer tu reino? Eso no era para ese tiempo. Entonces, los segundos 3, justicia, la profecía y el cumplimiento. Entonces, los primeros 3, con limpiar el pecado del hombre, y los segundos 3 con el establecimiento definitivo del reinado del que lo tengamos en cuenta. La 70, o sea, de la última semana, porque recuerden, Nehemías 2, estamos parados en Nehemías 2, eso es exactamente 10 de Nisan, 445 años antes de Cristo, 444 años antes de Cristo. Ahí comienza el curso o el cumplimiento de las 70 semanas. Ahí, en Nehemías 2, 10 de Nisan del 444 antes de Cristo. Las primeras 69 se cumplieron hasta Lucas, capítulo 19, que fue la entrada triunfal a Jerusalén, o el Domingo de Ramos, como se conoce en el argot religioso. Para esa fecha es 10 de Nisan, el 6 de abril del año 33 de Cristo. Hasta ahí las 69 semanas. La profecía hace un stop para ahí y se abre 2 de los Hechos, capítulo 2 de los Hechos, porque
El Calvario es el juicio de esa dispensación de la ley. Entonces se da un paréntesis y arranca la gracia. Capítulo 2 de los Hechos arranca la gracia, que según Oseas, capítulo 6, el verso 3, será de 2 días. La gracia será de 2 días. Capítulo 6, el verso 3, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día, milenio, nos resucitará y reinaremos con él. Ese versículo es profundamente clave en la interpretación de las 70 semanas y de la profecía en relación a la salvación de Israel y en la profecía en relación al levantamiento de la iglesia. Note que Oseas está diciendo ahí, nos dará vida después de 2 días. Dicho de otra manera, en esos 2 días Israel nada tiene que ver con salvación. Dios no está tratando con ellos. Dios está tratando con Juan capítulo 1, y los suyos no le recibieron, versos que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Acuérdense en que eso comenzó en Hechos capítulo 10. A partir de ahí se llama la plenitud de los gentiles. Ahora Dios, cuando la iglesia sea levantada, estará de espaldas hacia los gentiles y de frente hacia Israel con respecto a salvación. Por eso usted ve que el capítulo 11 de Romanos, entonces ya Pablo dice, entonces me volveré a la casa de Israel y estableceré mi pacto con ellos. Y Pablo está hablando de cuando se cumpla la plenitud de los gentiles. Yo no sé si voy muy rápido, si me están copiando ahí. Vamos bien hasta ahí. Amén. ¿Aló? ¿Vamos bien? Sí, sí, señor, hermano Rodrigo, sino que ahorita al final se entrecortó mucho, pero vamos bien, gracias a Dios. Vale, ¿alguna cosa que quiera que les repita para que les quede claro? Cuando estaba hablando lo de Oseas acerca de los 2 días, nos, en ese, en ese Ok, punto, o en sea, ese punto, entonces, hasta cuando habló de que Dios volverá a su rostro a Israel, ahí se entrecortó bastante. ok, Oseas entonces capítulo 6, el verso 3, está hablando, entendiendo que la profecía de Oseas es 100% para los judíos. Mire cómo, entonces Oseas les dice, nos va a dar vida de gracia, 2000 años, cuando es un día por 1000 años y 1000 años por Pedro. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Dice, nos dará vida después de 2 días y al tercer día, milenio, nos resucitará, porque Israel resucita es ahí, capítulo 20 de Apocalipsis, Israel resucita ahí y se establece el milenio. Y al tercer día nos resucitará. Les decía, ese versículo es definitivo para poder comprender todo eso. Dije entonces que salvación hasta que la plenitud de los gentiles se cumpla. ¿Cuándo se cumple la plenitud de los gentiles? Cuando la iglesia sea levantada. Una vez la iglesia sea levantada, entonces ahora Dios está de espaldas hacia los gentiles y de frente hacia Israel con respecto a salvación, que es lo que dijo Pablo en el capítulo 11 de Romanos, cuando él dice, entonces me volveré a la casa de Israel. También lo dice el libro de los Hechos, estableceré mi pacto con ellos. Pablo en el capítulo 11 de Romanos está refiriendo al cumplimiento de la plenitud de los gentiles, que comenzó con Cornelio y termina con el levantamiento de la iglesia. Muy bien, volvamos entonces a las gráficas. Entonces,
Este versículo entonces dice, y por otra semana, esa otra semana es la semana 70, confirmará el pacto con muchos, pero a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. El anticristo aparece en el 6. Del 6 al 11, entonces Israel vuelve a sacrificar, vuelve a hacer el culto levítico, vuelve levítica, pero cuando el amor a tirano, entonces quitará el culto judío. Por eso ustedes ven que el capítulo 11 comienza con algo muy importante. Entonces Juan dice que se le dio una caña para medir y se le dijo, mide el templo y los adoradores, pero el patio de afuera, que es el significado para los gentiles, el patio de afuera no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos lo hollarán por 1260 días. Entonces, del verdadero judío, porque todo lo en lo que nosotros creemos, esos semanas que se demoraron reconstruyendo la ciudad y las murallas, eso equivale a 434 años que van, escuche, que van desde Nehemías 2 hasta Lucas 19. Ahí entonces ya van, es la que vamos o estamos estudiando, que comienza en el capítulo 6. En escatología se leería 2 años y la mitad de un tiempo, medio año, para 3 años y medio, multiplicado por 2. Así se leería entonces esto. Entonces dijimos que la agenda de la semana 70 está desarrollada en 3 eventos: sellos, trompetas y hermano Rodrigo. Esto es importante que usted lo aprenda. Los sellos, Hermano Rodrigo, revelan, las ejecutan. Mi predicador, para que entonces corrijamos aquí, porque uno escucha a la Señor. hermano Rodrigo, qué pena, es que se pausó como casi un minuto y no escuchamos preciso cuando empezó a hablar. Eliseo, permítame, me voy a mover a un lugar a ver si logro más señal, ¿vale? Permítame. Voy a moverme a un lugar a ver si cojo más señal, ¿vale? Tengo mucho problema con la señal. ¿Me van escuchando ahí? ¿O me escuchan ahí? ¿Me escuchan ahí? ¿Ahí me escuchan, amados? Eliseo, ¿ahí me escuchan? ¿Ahí me escuchan? Ok. Me tocó moverme
Me tocó salirme de la cocina, hermano. Me tocó salirme de la cocina que estaba tomando tinto. Bueno, hermano Eliseo, ¿a dónde quedé? ¿Dónde quedé? De la otra semana, cuando ya Israel termina los sacrificios y se da cuenta que el anticristo es un tirano, ahí. Ok, vale. Entonces dijimos que entonces la primera semana va hasta el capítulo 10. Hasta ahí, entonces el anticristo ha ofrecido es un pacto de paz. Entonces dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ese pacto al que Daniel se está refiriendo es el pacto de paz. Pero ya en el capítulo 13, perdón, capítulo 11, entonces empieza lo que se llama el día de angustia para Jacob. Entonces, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 10, Israel estableció nuevamente los sacrificios y todo el culto levítico. Volverá a guardar el sábado, vuelve a sacrificar como lo hacían en el tiempo de la ley, Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomio y todo el tiempo de la ley. Cuando el anticristo entonces ya conquistó el mundo, entonces ahora rompe el pacto y les cierra el templo y no los deja sacrificar. Por eso dice a la mitad de la semana, entonces hará cesar el sacrificio, las ofrendas, y entonces ahora viene la angustia definitiva para Israel, porque Israel entonces tiene que obviamente pasar este momento de angustia, que será como el precio que tienen que pagar. Ahí entonces es donde el Israel va a tener que entregar su vida física para poder entonces alcanzar obviamente la salvación. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Y les decía entonces que es muy importante que el predicador haga la corrección de lo siguiente. Los sellos revelan, las trompetas anuncian y las copas ejecutan. Uno escucha mucho predicador aplicando juicios desde el capítulo 6 y no está bien, entendiendo que el único sello que se abre de los 6 del capítulo 6, de los 7, es el sello número 1, que es el sello del anticristo o el de jinete blanco. No se abren los otros sellos quedan en stand-by porque arrancan los primeros 3 años y medio, que son el tiempo de conquista del anticristo, y ese tiempo de conquista es de absoluta paz. Así que meterle juicio a esos 3 años y medio, pues la escatología no nos da ahí, no nos da, por ningún lado nos va a dar. Además, porque póngale cuidado a esto. Póngale cuidado a esto que viene. Póngale cuidado. 3 sellos son de características diferentes. Póngale cuidado. Escuchen esto. Entonces, el sello 1 es de absoluta paz. El sello 1. El sello 5 no es de juicio. Es de los decapitados por causa del testimonio de Jesucristo. O sea que ahí no hay juicio. Y el sello 7 es sello de silencio en el cielo por media hora. Entonces note que hay 3 sellos que no son de juicio. Eso es lo primero que hay que anotar de los 7 sellos. ¿Ya? Entonces, el 1 es de paz. ¿Ya? El 5 es donde Juan ve los decapitados por causa del testimonio de Jesucristo. Y el sello 7 es de silencio en el cielo, o sea que no es de juicio, es de silencio. ¿Cuántos nos quedan? Entonces nos van a quedar 4. ¿Ya? Esos 4 sellos solo se vienen a dar hasta después del capítulo 10, hasta después del 10. No se abren en el curso del 6 al 10, no se abren, no están abiertos. Ni siquiera estos sellos, solamente de los 7 se abre el 1, que es el sello de paz o es el sello del anticristo. Eso es importante tenerlo. Entonces, 6 sellos quedan en espera hasta la segunda mitad
de la semana 70, porque solo se abre este del capítulo 6:2. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. ¿Ya? Ese fue el sello que se abrió. Los otros 6 quedan en stand-by. Y de los otros 6 que quedan, acuérdese, uno es de silencio y el otro es de los decapitados por causa del testimonio de Jesucristo. Entonces, el primer sello, aquí en este primer sello, para muchos también ha habido confusión porque confunden a este señor de su izquierda con este señor de la derecha. El señor de la izquierda es el anticristo, que está imitando, porque acuérdense que él imita y se opone a Cristo. Está imitando a Jesucristo. Él viene en un caballo blanco. El que traiga un arco en la mano no es guerra, es conquista. Guerra es cuando se trae una espada, pero aquí trae un arco e indica conquista. Él viene a conquistar el mundo, ¿ya? Y para eso va a usar el pacto de paz en el Medio Oriente, ¿ya? Que si ustedes se dan cuenta, ya está haciendo los primeros pinitos, ¿ya? Ya hay varios acuerdos de paz entre varias naciones de Oriente con Israel. Eso es significativo en la profecía escatológica porque se va sumando para el gran pacto de paz que el anticristo va a lograr con todo el Medio Oriente e Israel. Eso es importante tenerlo en cuenta porque eso era lo que Israel esperaba, que el Señor le diera paz con todos sus archienemigos. Por eso la pregunta, vuelvo y repito, de Hechos capítulo 1, ¿no vas a hacer la paz con toda la gente para que se establezca el reino? Y el Señor les dijo, a ustedes no les toca saber eso, que su Padre tiene en su sola potestad. A eso era que ellos estaban refiriendo. En realidad, solo estaban equivocados, era de fecha, de tiempo, no de evento, porque sí es eso lo que entonces el Señor va a hacer. El Señor va a establecer la paz, no solamente en el Medio Oriente, sino en el mundo entero. Pero este Señor va a lograr lo que ningún político ha logrado en toda la historia, y es poner en paz a toda esa región. Por eso ellos, los judíos, van a creer que este Señor sí es el Mesías, porque les va a regalar la paz que ellos estaban esperando, y por eso ellos creen que este es el Mesías, porque el Mesías es príncipe de paz, y Jeremías dice que traerá la paz duradera. Ellos creen que esa paz es la que ellos estaban esperando, pero a la mitad de la semana se les rompe el pacto y ahora se convierte lo que está en paz, se convierte en una guerra mortal, al punto de tener que entregar la muerte. Aquí estamos hablando entonces de este señor anticristo. Vamos a pasar esto. Aquí están los nombres que en la Biblia usted va a encontrar con respecto al anticristo. Donde usted lea estos nombres, tienen que ver con ellos. Entonces, el anticristo, el asirio, el rey de Babilonia, el devastador, el atormentador, el pisoteador, el cuerno pequeño, el rey altivo, el príncipe que ha de venir, el lisonjero, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo, la bestia o el impío. Esos nombres o títulos son los que se le dan al anticristo en la palabra de Dios. Gentil o judío. Mire todas las pruebas que tengo aquí para definir quién puede ser el anticristo. Entonces, escuche esto. Él cierra el tiempo de los gentiles, según Apocalipsis 19:19 y según Tesalonicenses 2:8. El pueblo de un príncipe que ha de venir, el príncipe es el anticristo y el pueblo fue Roma, en el capítulo 9:26 de Daniel. Y pues en la historia conocemos que Tito destruyó a Jerusalén en el año 70. Entonces el pueblo era Roma, el príncipe es el anticristo. Es la bestia que sube del mar, según el capítulo 13, verso 1. Mar, dijimos en simbología, que es gentiles. Entonces él sube del mar, es gentil. Del Dios de sus padres no hará caso, según Daniel 11:37. La palabra Dios ahí en 11:37 es Elohim, que significa no Dios único, sino dioses, dioses. Entonces no es judío porque Israel no tiene dioses, Israel tiene un Dios. Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla, dice Lucas 21:24. Jerusalén será hollada, léase
el capítulo 11, 1, 2 y 3, y se dará cuenta, dice, será hollada por los gentiles. Hollarán la ciudad santa 42 meses, según Apocalipsis 2, y es el fin del imperio, según Daniel 2:33. Todas esas pruebas, 7 número completo, número perfecto, nos dicen que el anticristo es gentil, señores. Solo para que ustedes lo estudien y saquen sus propias conclusiones. Muy bien. Observemos este videíto que nos va a ayudar un poquito en lo que estamos hablando. Muy cerca del lugar importantísimo donde Dios le pidió a Abraham sacrificar a su hijo, y dicen que este es el punto exacto, ¿no? Hermano Rodrigo, rápidamente tuvimos un tema sobre revienta el frasco, rompe el frasco, sobre la adoración y la obediencia. Sí, señor. ¿Qué pudiéramos retomar con relación a Abraham, por ejemplo? Bueno, estamos entonces en el lugar donde Jehová Dios le ordenó a Abraham sacrificar a su hijo. Ahí dentro de ese domo está entonces la roca donde Abraham construye el templo. En la vida de Abraham se dieron 3 altares. Cuando Edgardo, el primer altar invita al hombre de Dios, al cristiano, a que salga del mundo. El primer altar, salir del mundo. Salir del mundo, sal de tu tierra. Ok. Salir del mundo. Posteriormente, después de un buen tiempo, entonces viene el segundo altar, y es que aunque Abraham había salido del mundo, el mundo no había salido de él. Todavía le quedaban costumbres paganas, y algunos de sus actos eran paganos. Y entonces Abraham tiene que despojarse de su sobrino Lot. Eso es importante, ¿no? Sí, sí. Salgo del mundo, Sí. pero es necesario en algún momento que el mundo salga de mí. Eso lo ratifica el apóstol Pablo cuando dijo, despojaos del viejo hombre. Oh, Ese despojados del viejo hombre es lo que tuvo que hacer Abraham en un momento de su vida cuando tuvo que quitarse del lado de su sobrino Lot. ajá. Ese es el segundo altar en un hombre de oración. Y el tercer altar, y el más importante de todos, cuando se llega a la cumbre máxima, al clímax, realmente de entrega de un hombre hacia Dios, es rompe el frasco. Rompe el frasco es sacrifícame a tu hijo. O sea, ahí está el testimonio en que Abraham no se negó. Abraham se lo entregó y estaba dispuesto a sacrificarlo, estaba dispuesto a dejarlo todo, porque a Dios se le adora, se le sirve con la vida, a Dios se le adora en el espíritu y a Dios se le honra con los bienes. A Dios, recordemos eso, a Dios A Dios se le sirve con la vida. Ajá, 2. A Dios se le adora en el espíritu Y 3. y a Dios se le honra con los bienes. Muy bien. Así que entonces 3 altares en la vida de Abraham que se cumplen en nosotros. Totalmente. Salimos del mundo, el mundo debe salir de nosotros y no debemos rehusar nada que Dios nos pida. Debemos vivir en completa y absoluta obediencia. Es correcto. Tenemos aquí entonces el testimonio de la fidelidad, de la obediencia de un hombre, primero, que salió del mundo, segundo, que el mundo salió de él, y tercero, que rompió el frasco y le entregó a uno lo más amado. Así lo dice Dios, ¿no? Entrégame a tu hijo, tu único, tu amado. Y ahí está el testimonio real y verídico. Si preguntáramos ahora, estos 3 altares se han dado en tu vida, ya saliste del mundo, el mundo salió de ti, y mejor aún, ¿hay algún testimonio en tu vida para certificar que te has entregado por completo a Jesús y que eres obediente? Hermano Rodrigo, qué placer estar con usted. Fue una bendición seguir compartiendo estos tips de conocimiento y de la palabra del Señor, que seguramente para alguien puede ser de mucha bendición. Un sueño hecho realidad. Así que Muy bien, entonces, esto que estamos viendo aquí es importante porque ese es el punto de discusión. Ese es el punto de discusión. Y sobre eso es que se va a firmar el pacto de paz. Ahí en ese punto donde estábamos parados, es donde se va a volver a sacrificar, es donde se va a volver a hacer el culto judío, es donde el pueblo de Israel volverá a hacer todo el ceremonial levítico. Ahí donde estábamos, se construyó el templo de Salomón en el año 960 antes de Cristo.
Ese templo de Salomón fue destruido por Babilonia en el 587 cuando Israel fue llevado esclavo o cautivo a Babilonia. Lo reconstruyó Zorobabel en el 515, que eran los primeros 7, que estábamos hablando de las 70 semanas, los primeros 7 años. Ese templo se reconstruyó en el 515 por Zorobabel en 49 años. En el año 19 antes de Cristo, ese mismo templo que reconstruyó Zorobabel, se comenzó a hacerle una remodelación, un embellecimiento, cuando Jesús vino al mundo. En ese templo es donde muchas veces Jesús entró y donde muchas veces se cita en los evangelios, hay citas con respecto a Jesús y el templo. Esa remodelación fue desde el 19 antes de Cristo y terminó en el 64 después de Cristo, pero en el año 70 ese templo fue destruido y desde entonces, escuche eso, desde entonces no hay templo en Jerusalén. O sea que desde el año 70 después de Cristo hasta la fecha, los judíos no han podido tener culto ofreciendo sacrificios, ofrendas y todo ese ceremonial que ellos ofrecían en el Antiguo Testamento. Desde el año 70 no lo han podido hacer a razón de que no hay templo, porque ahí donde estábamos, eso es lo que se llama la mezquita de Omán o la cúpula de la roca, y que ahora lo tienen los musulmanes, y pues ese es el terreno en disputa. Cuando el anticristo aparezca, hace una negociación y el pueblo de Israel vuelve a reconstruir el templo ahí, que es donde Jehová Dios le dio la orden, y vuelven entonces a hacer sacrificio. Entonces entenderán ustedes lo importante de ese lugar, lo importante de esta profecía y cómo las cosas de Dios se cumplen a perfección de una manera extraordinaria. Ok, este pacto de paz entonces tiene que ver, uno, con la reconstrucción del templo, con la reunión de los sacrificios, se reanudan los sacrificios. Y escuche esto que se los mencioné, creo que en la primera noche: Jerusalén, capital del mundo. Tremendo eso. Esas tres bases, entre otras, pero estas son las principales, son las que van a ser punto de negociación del pacto de paz. Uno, la reconstrucción del templo, volver a sacrificar, y Jerusalén, la capital del mundo. Sobre esas tres cosas se va a establecer entonces los principios de este pacto. Aquí está entonces, ustedes ven allá al fondo, a la izquierda, la cúpula de la roca, que era donde estábamos con el pastor, y el pueblo de Israel tiene que hacer su culto ahí pegado a esa muralla, que es la espalda de lo que sería el templo en el tiempo de Salomón. Ahí hacen su culto, ahí presentan sus oraciones, que eso se conoce como el muro de los lamentos. Alabanzas al Señor. Muy bien, yo no sé si dejamos hasta aquí, pues para no enredarles más la cabeza, porque yo sé que esto es bastante enredado, y de pronto usted termina soñándose por ahí con alguna cosa rara esta noche y tiene que llamar a Eliseo por ahí a las 2 de la mañana, asustado, espelucado, y pues eso es lo que yo no quiero que se dé. Entonces, hermano Eliseo, esta noche, una vez más, una bendición poder estar con ustedes. Perdónenme pues las interrupciones, pero pues ya es un asunto de la red que a veces le da por molestar. Me tocó salirme de la cocina y venirme aquí para el baño a ver si aquí había mejor señal, y aquí estamos bien. Alabanzas al Señor Jesús. Amén, hermano Rodrigo. Bueno, eso está muy, muy interesante. Entramos a un terreno, como usted dijo, un poco, ¿cómo le digo yo? Complejo, pero no difícil de comprender si uno se detiene pues a examinar.
Sí, hola. Sí, decía que aunque es un tema complejo por tanta información, pero no difícil de comprenderlo si se medita con cuidado y se estudia. Entonces, muchas gracias, hermano Rodrigo. De verdad que, insisto, como leía al principio, amados hermanos aquí en el templo y los que están allá en la sala de Zoom, esto nos lleva a poner la mira en las cosas de arriba, a pensar que todo lo que aquí sucede es temporal. Lo que nos queda es esa herencia con el Señor. Gracias, hermano Rodrigo. Y bueno, ya que usted está aquí, amado, quisiera pedirle ese gran favor. Quisiera una oración muy, muy especial por la hermosa congregación aquí en Ipuc La Esperanza. Y qué decirle a aquellos que de pronto están en ese conflicto. Bueno, me quedo o me aparto, me quedo o me aparto. Y dirijan usted, hermano Rodrigo, en esa oración. A ver, hermano Eliseo, bueno, ¿qué decirle? Lo que les he venido diciendo toda esta noche. Retroceder a estas alturas del partido sería el peor negocio de la vida. Además, porque en estas 3, 4 noches nos hemos ido dando cuenta que la palabra de Dios se cumple y se cumple al pie de la letra. Acuérdense en el versículo con el que iniciamos este estudio. Y fue ordenado desatar a los ángeles que estaban preparados para el día, para la hora, para el mes y para el año. Eso indica una exactitud de la profecía que no varía ni siquiera en una milésima. Exacto, día, mes, hora, año. Entonces, eso indica que, aunque pareciera, dice el profeta, aunque parezca que tarde un poco, espéralo porque de cierto vendrá. Y yo prefiero morirme de viejo esperando y no irme al mundo y condenarme. Eso sería muy lamentable. Y recuérdese que definimos el infierno como un lugar de tormento y recuerdo. Tú vas a estar eternamente recordándote que estuviste en la iglesia y sabiendo que hay un cielo donde tiene a tu gente pasándola bien. Mientras que el cielo es un lugar de gozo y celebración, allá no se recuerda. Apocalipsis 22 dice: enjugará Dios toda lágrima, todo dolor, toda angustia, toda enfermedad, ya no hay muerte. En el cielo se goza y se vive sabroso. Así que los deleites de este mundo son temporales, se van rapidito, pero lo eterno para siempre. Yo le diría con todo respeto, con todo cariño y con mucho amor, quédese, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Hagamos la oración, amada Iglesia de la Esperanza. Manténgase firme, manténgase fiel, viendo al invisible, porque el celofán del cielo está que se rompe y nosotros volaremos a la patria celestial. Padre celestial, yo te ruego en este momento, Dios, hay una iglesia que ha venido esta semana en un estudio, la iglesia de la Esperanza, donde nuestro pastor Eliseo y su familia están trabajando en el perfeccionamiento de los santos. Esta semana, Señor, yo te ruego que sigas moviendo las mentes y los corazones de todos los que componen esta familia, Dios. Jesús de Nazaret, yo te ruego que constriñas, Señor, esa fe, esa esperanza, que se renueve, Dios, que vuelva a tomar fuerzas el que está cansado, el que está debilitado, el que está desanimado. Aquel a quien el diablo, Señor, seguramente le está ganando la batalla. Yo te ruego que en ti hoy se fortalezca toda vida, desde el más pequeño hasta el más adulto, de los que conforman la amada asamblea de la esperanza, Señor Jesús. Todos, Señor Jesús, guárdalos. Señor Jesús, no los quites del mundo, pero líbralos del mal, Padre. Firmes puedan estar esperando tu gloriosa aparición, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos,
Dios de la gloria. Bendice la iglesia del Señor en la esperanza. Significa para ellos la salvación de sus almas. En el nombre tuyo te lo pedimos. Amén y amén.